enfermedades adquiridas. Ahora, la cavidad orbitaria se puede representar en forma de una pera invertida. Pero en la práctica clínica a esta se les esquematiza como si fuera una pirámide de 4 paredes que convergen en la parte posterior del ápice. Aquí hay un pequeño diagrama que nos puede decir dónde está el techo de la órbita, qué es la pared lateral, qué es la pared medial y qué es el piso de la órbita. Desglosaré cada una de estas partes y sus estructuras anatómicas a continuación. Vamos a tener también que el volumen de la órbita son unos 30 centímetros cúbicos. Tiene una altura de unos 35 milímetros, una anchura de 40 milímetros y la longitud de la pared medial es de 45 milímetros. La distancia del globo posterior al foramen óptico es de 18 milímetros y la longitud de la porción orbitaria del nervio óptico está entre 25 a 30 milímetros aproximadamente. Su diámetro más ancho es de 1 centímetro posterior al borde orbital. El globo ocular ocupa alrededor de 1/5 parte de este espacio. El resto lo ocupa la masa grasa y los músculos. En cuanto a las relaciones angulares, no lo quiten. En cuanto a las relaciones angulares de las paredes de la órbita, las paredes medial son paralelas entre sí, mientras que las dos paredes laterales forman un ángulo de 90 grados, siendo la silla turca el vértice posterior. Este eje de entrada orbitario forma un ángulo de unos 21 a 23 grados con el eje del globo ocular y el eje visual. Estos son los huesos que forman parte de la órbita. Vamos a dividirlos en paredes medial, inferior, lateral y superior. Igualmente, este es como un pequeño pantallazo de todos los huesos que vamos a tener en, en todas estas estructuras. Igualmente, las estructuras adyacentes a lo mismo, que desglosaré todos estos a continuación. Les voy a comenzar por el techo. El techo de la órbita está formado sobre todo por el hueso frontal. En esta se localiza la fosa de la glándula lagrimal, ubicada en su superficie anterolateral, y también se encuentra la fosa troclear, en la superficie anteromedial del techo. En el plano posterior, en el plano posterior vamos a encontrar al ala menor del hueso esfenoide, que contiene el conducto óptico. Aquí podemos apreciar dónde se van a encontrar la fosa lagrimal, la fosa troclear y la fosa orbitaria, tanto la hendidura etmoidal. Vamos a tener que en el plano posterior, el ala menor del hueso esfenoide, que contiene el conducto óptico, y el techo de la órbita se separa de su porción anteromedial con el seno frontal, y en su porción posterior se separa de las fosas craneal anterior. Vamos a tener también la pared lateral, en el cual está formado por el ala mayor del esfenoide y el proceso frontal y orbitario del hueso cigomático. Esta es la parte más fuerte de la órbita, es importante tenerlo en consideración, y sin relación con algún seno paranasal. El foramen cigomático temporal y foramen cigomático facial dan paso a vasos y nervios en la parte lateral. El hueso cigomático separa la órbita de la fosa temporal y la parte más delgada de la pared lateral es la sutura esfeno-cigomática, lugar conveniente para realizar posibles orbitotomía externa en el caso de descompresión, como yo les expliqué en las clases anteriores, o tenemos alguna lesión o alguna tumoración. El hueso cigomático separa la órbita de la fosa temporal y el ala mayor del esfenoide separa la órbita de la fosa craneal media.
En la parte interna del reborde orbitario externo, a unos 10 milímetros aproximadamente debajo de la sutura frontocigomática, y 45, perdón, de 4 a 5 milímetros detrás del reborde orbitario se localiza el tubérculo de Whitney, el cual está formado por el ligamento palpebral lateral, ligamento alar del recto lateral, el cuerno lateral de la aponeurosis del elevado del párpado y el ligamento del Lodwood. Igual hablaré de todo esto posteriormente en esta misma presentación. Continuamos con el suelo. Esta es la parte de la órbita más corta, menos de unos 20 milímetros, y su grosor es el menor, de 0.5 milímetros. Esto es muy importante por todas las posibles fracturas que vamos a encontrar en esta parte. El suelo orbitario está separado de la pared lateral por la fisura orbitaria inferior. Y también recuerda que el techo de seno maxilar es la región donde más se producen las fracturas por estallidos. El surco infraorbitario comienza en la fisura orbitaria inferior y corre hacia adelante y medial en el hueso maxilar, donde se transforman en el foramen orbitario, infraorbitario, perdón. Dentro de este conducto se ejecuta la división del nervio maxilar, del nervio trigémino y la arteria maxilar. Estos salen debajo del reborde orbitario en el foramen infraorbitario. Las fracturas dentro de la órbita suelen ocurrir en orden de frecuencia en el suelo, en la pared medial, el techo y por último en la pared lateral. Como le mencioné, la pared lateral es la más gruesa o tiene una mayor anchura en lo que es el hueso. Y la más delgada, el suelo. Por eso que las fracturas se ven comúnmente en esta región. La fractura del suelo clínicamente se presenta con insuficiencia para la mirada hacia abajo o diplopia, explicado por la herniación del músculo oblicuo inferior y tejidos asociados hacia la fractura. El surco infraorbitario, que contiene vasos y nervios infraorbitarios, constituye un punto de debilidad que cede a las fracturas por estallido, causados por fuerzas de impacto al margen orbitario. El nervio maxilar conduce la información sensitiva sobre el párpado inferior, la mejilla, dorso y punta de la nariz, el labio superior, los dientes superiores y la mucosa nasal, palpebral, del paladar, disculpe, y el techo de la faringe, los senos maxilares etmoidal y esfenoidal. En esta imagen podemos ver una representación muy clara de lo que es un traumatismo ocular. En este caso, hacen el diagrama de que fue por una pelota de tenis. Pueden ver cómo está la fractura en el suelo de la órbita. Y en esa fractura, no lo más común, pero pueden encontrar el hallazgo de que el paciente tiene la imposibilidad de mirar hacia abajo por una herniación del recto inferior. A estos pacientes que ustedes ven estos signos, estos traumatismos, siempre tienen que mandarle un ultrasonido, un TAC, como explicó el doctor Guardiola en las primeras clases, y sí lo van a ver. Hoy casualmente me tocó en la consulta ver a un paciente que el día de ayer recibió un golpe y tenía todos estos signos. Y claramente por ley siempre hay que mandarle imágenes, tanto radiografías, rayos X de Watts, lateral y AP de cráneo para tener todas las estructuras y igual su tomografía. Aquí podemos ver en el ojo derecho, como se puede ver en un corte coronal de la órbita, en una tomografía, en la imagen A, B y D, muestra una pequeña fractura del piso de la órbita por estallido, con grasa orbitaria herniada visiblemente, que contiene el seno maxilar. En la imagen C vamos a ver un corte sagital que muestra una fractura inferior de la órbita con grasa orbitaria herniada inferiormente.
Disculpe. ¿No? En la imagen E podemos ver un corte axial que muestra una fractura orbitaria medial por estallido. En la F muestra un plano axial y en la G muestra un fragmento óseo lineal de depresión de la fractura del piso de la órbita por estallido. Son estas estructuras que están aquí remarcadas en el círculo, en los círculos rojos. Continuamos con la pared medial, en el cual el hueso etmoides es el hueso más grande, pero más delgado de la pared medial. La lámina papirácea o hueso etmoidal, con un grosor de 0,25 milímetros, ofrece poca resistencia a la expansión de los mucoceles del seno etmoidal y comúnmente transmite procesos inflamatorios e infecciosos, pueden ser sinusitis también, a la órbita. Es más común en niños pequeños y se asocia a alteraciones oculares debido a la proximidad del músculo recto medial. Esta pared se relaciona con el laberinto etmoidal, el seno esfenoidal y la cavidad nasal. Igualmente vamos a encontrar en esta pared el hueso lagrimal, proceso frontal del hueso maxilar y el cuerpo del hueso esfenoide. La fosa del saco lagrimal, donde se aloja el saco lagrimal, se continúa con el conducto lacrimonasal que desemboca en el meato medio. La fosa del saco lagrimal está formada por el hueso lagrimal y el hueso maxilar. Los forámenes etmoidales anteriores y posteriores se encuentran dentro de la sutura frontoetmoidal y permiten el paso de las arterias, venas y nervios que se dirigen hacia las fosas nasales. En esta otra imagen vamos a tener en la imagen A y B un corte axial que muestra una fractura a través de la lámina papirácea derecha con protrucción de tejido graso en las celdillas aéreas etmoidales adyacentes. En la imagen C y D vemos un corte coronal que muestra la pared medial dehiscente con grasa orbitaria y líquido que se hernia interior y medialmente. En la imagen E vamos a ver un corte coronal confirmando la ubicación de la burbuja de aire infraorbitaria medialmente. Y en la imagen F vamos a tener un corte sagital que muestra pequeños fragmentos de la pared orbitaria posteriores o una burbuja de aire infraorbitaria. Y aquí pueden ver en estos círculos donde están ubicadas estos hallazgos. Vamos a hablar ahora del reborde orbitario. Está formado por tres huesos: el frontal, cigomático y maxilar. El hueso frontal forma el reborde orbitario superior y la escotadura supraorbitaria está situado medialmente del margen orbital superior y es conducto para los vasos y los nervios supraorbitarios. Esta escotadura es fácil de palpar. El 25% de las personas aproximadamente, como variante anatómica, se forma el foramen supraorbitario en lugar de la escotadura supraorbitaria. En la esquina superior medial está un surco menos definido, es la escotadura supratroclear, a través del cual pasa el nervio y los vasos del mismo nombre. El reborde orbitario lateral se curva hacia atrás para permitir una buena visión periférica hacia los lados. Está formado por el hueso frontal superiormente y por el proceso frontal del hueso cigomático inferiormente. El reborde orbitario inferior está formado por los huesos maxilar y el hueso cigomático. El proceso frontal del hueso maxilar se articula con el hueso frontal y forma parte del margen orbitario medial. Vamos a tener también el ápice de la órbita, en el cual vamos a encontrar estructuras
que debido a su situación anatómica estarán especialmente expuestos en los traumatismos craneales, meningiomas o procesos neoplásicos de la base del cráneo. También a afecciones de los senos posteriores, seno etmoidal, esfenoidal, aneurismas de la carótida interna y tumores vasculares. Los senos paranasales son revestidos de mucosa y hay que recordar que son cavidades llenas de aire. Estos espacios disminuyen el peso del cráneo y ayudan también a añadir resonancia a la voz. Se comunica con la cavidad nasal a través de pequeñas aberturas. La órbita está asociada a los senos paranasales en tres lados. El primero, el seno frontal en el techo anteromedial. El segundo, en el seno etmoides. Y el tercero, en el seno esfenoidal, en la pared medial. La celulitis orbitaria es una situación médica grave debido a su relativo fácil acceso al sistema nervioso a través de los agujeros y fisuras de la órbita, por lo que se requiere un tratamiento agresivo y principalmente penetra a la cavidad orbitaria por cuadros de sinusitis bacteriana, aunque también es posible por secuela de una fractura que puede, pero rara vez, proporcionar una vía patológica entre las cavidades de los senos y la órbita. Vamos a tener también tejidos blandos de la órbita. El tejido conectivo de la órbita está dispuesto en una compleja red que sirve para alinear, cubrir y separar las estructuras orbitarias, anclar las estructuras de tejido blando al hueso y distribuyen en compartimentos estas áreas. Aquí podemos ver una lista de todo lo que podemos encontrar, de los músculos, grasa orbitaria, el nervio óptico, cápsula de Tenon, los ligamentos alares, Lodwood, Whitnall, tabique o septum orbital. La cápsula de Tenon es una capa de tejido conectivo denso, elástico y vascular que rodea el globo ocular, excepto en la córnea. Esta estructura comienza anteriormente a la región perilimbal, aproximadamente 1 milímetro desde el limbo, donde se halla fusionada con la conjuntiva. Luego se extiende alrededor de todo el globo ocular hasta mezclarse con las fibras de la vaina dural del nervio óptico. La cápsula de Tenon separa el globo ocular de la grasa orbitaria y su superficie es lisa y brillante. Está separado de la superficie externa de la esclera por un espacio potencial llamado espacio subtenon o subtenoniano, el cual permite movimiento libre de las estructuras adyacentes. En la región ecuatorial o región gruesa del teno, es penetrada por los músculos extraoculares. Los músculos rectos penetran la estructura del teno posterior al ecuador, aproximadamente unos 10 milímetros posterior a la inserción de los músculos extraoculares. Y los músculos oblicuos penetran el teno justo anterior al ecuador. Esta densa cápsula de tejido conectivo actúa como una barrera también para prevenir la propagación de infecciones orbitarias al globo ocular. Vamos a tener también los espacios quirúrgicos de la órbita. Esto ya lo comentaba yo en la clase anterior, que este era mi tema, los espacios quirúrgicos que vamos a encontrar en la órbita, los cuales van a ser espacios intraconal, los músculos extraoculares, los espacios extraconal, espacios superiósticos, espacio teno y espacios extraorbitarios. Vamos a tener también el sistema septal orbitario y grasa orbitaria, que permite que los músculos mantengan un correcto posicionamiento durante los movimientos oculares. El tejido adiposo de la órbita, que ocupa la parte posterior de la cavidad, pertenece al sistema facial, porque también es de origen mesodérmico, dividido en lóbulos por tabiques fibrosos y delimitados por los músculos rectos. La grasa blanca, por decirlo así, que forma este cojín,
adiposo es sensible a las influencias hormonales, en particular al TSH. Vamos a tener también la periórbita. El periósteo que recubre los huesos de la órbita se llama periórbita. Esta densa membrana de tejido conectivo sirve como un sitio de unión para los músculos, tendones, ligamentos y una estructura de soporte para el suministro de sangre a los huesos orbitales. La periórbita es continua a nivel de los márgenes orbitales, bordes y fisuras y agujeros. A nivel del margen orbitario, la periórbita es continuo con el septum orbitario y el periósteo de los huesos de la cara. La zona de unión de estas tres estructuras se conoce como el arco marginal. La periórbita se continúa con la capa perióstica de la dura madre en la parte anterior del canal óptico. La periórbita también se divide en una porción que se continúa con la dura madre del nervio óptico y otra porción refleja hacia adelante para tomar parte de la formación del anillo tendinoso común. En las crestas lagrimales, una capa de periórbita se continúa con el tejido que cubre el conducto nasolagrimal y otra que cubre el saco lagrimal. Otra porción de la periórbita cubre la glándula lagrimal. Vamos a encontrar también el anillo de zinc, que es el anillo fibroso formado por el origen común de los cuatro músculos rectos. El anillo rodea el foramen óptico y la porción central de la fisura orbital superior. El origen superior del músculo recto lateral separa la fisura orbital superior en dos compartimentos. La porción del ápice orbital encerrado por el anillo se llama foramen oculomotor. Esta apertura transmite el tercer par craneal, el sexto y la rama nasociliar de la división oftálmica del trigémino. El aspecto superior y lateral de la fisura orbitaria superior externa transmiten el sexto par, las ramas frontal, el lagrimal de la división oftálmica del trigémino y el nervio craneal, el cuarto, es el único nervio que se inerva en el músculo extraocular y no pasa directamente en el cono del músculo al entrar en la órbita. Los pares craneales 3 y 6 pasan directamente al cono del músculo a través del agujero oculomotor. Igualmente, la vena oftálmica superior pasa a través de la porción superior o lateral de la fisura orbital superior. Vamos a encontrar también el ligamento alar medial, que es una extensión de la fascia que cubre el músculo recto medial, que es la cápsula de Tenning, y se inserta inmediatamente posterior a la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal. El ligamento alar lateral se inserta en el tubérculo de Whitnall y su función es regular la dirección de las acciones de los músculos extraoculares. El ligamento suspensorio o ligamento de Lockwood es como si fuera una hamaca de tejido conectivo denso que nace de la fusión de las fascias del músculo recto inferior y el músculo oblicuo inferior y la cápsula de Tenon. La fusión de los ligamentos alares medial y lateral y la función de la aponeurosis del párpado inferior también forma parte de la misma. El ligamento suspensorio ayuda a apoyar el globo ocular, particularmente en la ausencia de los huesos del suelo de la órbita. Esto quiere decir que si nos quitan todos los huesos del suelo de la órbita, el ojo no se va para abajo como si fuera una caricatura, sino que queda estable por este ligamento del Lockwood. Vamos a encontrar también el ligamento transverso superior, o bien llamado de Whitnall.
Es una banda fibrosa que se extiende posteriormente del reborde orbitario superior, desde la tróclea hasta la fascia de la glándula lagrimal. Este proporciona soportes a las estructuras orbitales superiores y párpados superiores. El ligamento está situado en el punto donde terminan las fibras musculares del elevador del párpado y comienza la aponeurosis. Este ligamento se inserta en la polea del oblicuo superior y a través del elevador llega a la glándula lagrimal. Este ligamento tiene la función de impedir que el músculo elevador tenga una hiperreacción. Esto impide que el ojo se abra más de lo debido por su tracción directa. Al mismo tiempo, impide una mayor presión sobre el ojo, sobre el globo ocular durante su contracción y apertura. Es importante reconocerlo durante las cirugías para impedir las lesiones de la polea del oblicuo. Vamos a encontrar también el nervio óptico intraorbitario y la porción intraorbitaria del nervio óptico es aproximadamente de 25 a 30 milímetros de largo. El nervio es algo más largo en la órbita, formando una curva en forma de S para permitir el movimiento en el ojo. El nervio óptico tiene un diámetro de 4 milímetros y está rodeado por pía madre, aracnoides y dura madre, que son continuos con las mismas capas que cubren el cerebro. El dura madre cubre la porción posterior del nervio óptico intraorbital y se fusiona con el anillo de zinc en el ápice de la órbita y se continúa con el periósteo del canal. Vamos a ver que en las neuritis ópticas retrovulvar, que es una inflamación que afecta a las fascias del nervio óptico, generalmente no hay cambios observables en el fondo de ojo, pero frecuentemente se presenta dolor extremo asociado a los movimientos oculares en sus síntomas iniciales. La fascia del nervio óptico posee una densa red de nervios sensoriales y debido a la estrecha asociación de las fascias de los músculos con la fascia del nervio óptico, los movimientos oculares pueden causar estiramiento de la fascia del nervio óptico, resultando en sensación de dolor para el paciente. Y este era el tema que le tenía compartido para el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, algo a aportar? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Eh, como dije, para la próxima solo la gente que yo autorizo, dos, todos tienen que tener la cámara puesta. Otra semana. Entendido, doctora. Gracias. Entendido, doctora. Muy bien, doctora. Gracias.